Buenas noches. Quien les habla es Píndola Noelia Patricia. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual nos lleva a profundizar muchas pautas sobre la comprensión de qué es la evaluación auténtica y sus diferentes aspectos. Para ello realizaré algunas preguntas al estudiante del profesorado en educación especial, Nickel Cintian y Loman Karina, que nos brindarán información y compartirán sus conocimientos referidos al tema. Bueno, comenzamos. ¿Qué instancias creen necesario para generar cambios en los marcos conceptuales del docente? Buenas noches. Para comenzar, cuando hablamos sobre estos cambios, nos podemos inclinar hacia variadas instancias. Tenemos, por ejemplo, la preliminar, eh, que es la evaluación, implica evaluar un conjunto de dimensiones complementarias, que es el aprendizaje, enseñanza, institución, familia y el contexto. ¿Qué podemos agregar a este punto preliminar? Para analizar estas categorías conceptuales es necesario utilizar herramientas teóricas e instrumentales, como la alteridad, la metacognición y la reflexión crítica, para pensar el otro, el uno y nosotros. Y como tercer punto preliminar, podemos mencionar reflexión crítica para el nosotros y metacognición para el uno. Es evaluar un conocimiento, un acontecimiento en el espacio escolar supone abordaje desde la complejidad, ya que el docente es quien tendrá que evaluar y a su vez es el protagonista de la práctica pedagógica. Bueno, en cuanto al aporte de las compañeras, vamos a mencionar a Morín, que habla de metacognición, reflexión crítica y alteridad. En este caso, ¿qué podemos agregar? En este caso, la reflexión crítica y la evaluación se trataría de la propia práctica en una instancia que se pueda realizar en cada momento del proceso de análisis y evaluación. Claro, por eso no todos los docentes tienen la disponibilidad de aprender o de cambiar sus prácticas. El docente en esa realidad compleja no solo debe informarse sobre cómo se aprende, sino revisar los procesos cognitivos y metacognitivos. Y en nuestro caso como docentes, En nuestro caso, los agentes educativos podrán autoevaluar la concepción sobre la evaluación y las matrices o parámetros de referencia, como con el propósito de producir cambios, como mejorar el marco del pensamiento de la complejidad y discursividad. y si le digo que la reflexión crítica no es solamente reflexión sobre su propia práctica o intercambio entre otros, sino que la reflexión crítica es la práctica, de la práctica es medular. ¿Qué me podrían agregar a mi aporte? Lo que mencionaste es lo que posibilita llegar a una transformación en la forma de hacer las cosas y por lo tanto generar cambios reales en la propia práctica educativa. Podemos también seguir con algo que entrelaza este ítem, que es la metacognición y la evaluación. En otros términos, se refiere a la construcción del conocimiento con un alto grado de estructuración e integración a las creencias intuitivas y teóricas. Y en este caso, los docentes tienen que ser capaces de que, Los docentes tienen que ser capaces de utilizar activamente el conocimiento metacognitivo para provocar cambios a la práctica pedagógica y educativa y que tenga relación con la evaluación y la enseñanza. y si decimos que la construcción y el análisis de estrategias didácticas consta de algunas categorías conceptuales y que el aprendizaje es fruto de un activo proceso de resignificación que realiza el alumno con la ayuda pedagógica del docente, en este caso, ¿qué hace el alumno? Podríamos decir que el alumno reconstruye sus propios saberes y estrategias de aprendizaje a partir de la resignificación de lo previo, y el docente construye y reconstruye las condiciones del aprendizaje del alumno. ¿Y qué más puede hacer el docente? El docente en el aula se encuentra entre dos tramas. Una de ellas es de los conceptos, preconceptos, normas y valores adquiridos por el alumno. Y la otra es de conocimientos organizados por áreas curriculares. Entonces quiere decir que el docente tendrá que mediar entre ambas tramas y tender un puente entre esas dos redes de conocimientos como una interrelación para alcanzar el aprendizaje genuino. ¿Y qué estrategias reconocen en el tema?
Hay diferentes estrategias como la estructura de participación, forma de comunicación, modo de presentación de los contenidos, ayuda pedagógica, estilos de enseñanzas, y así como también existen relaciones entre objetivos e intencionalidad educativa y el modo de formular esas consignas. Y si les digo evaluación e institucionalización, ¿de qué estaríamos hablando? Se trata de un modo de concebir como institución tanto a la escuela como a la educación, y a partir de esas normas universales se conllevan las instancias intrínsecas, lo instituido y lo instituyente. Las normas instituidas y la acción instituyente entonces construyen dos caras de la misma moneda. Son parte de un mismo proceso. Este cuenta de tres momentos: el momento de concreción de la institución, el momento de la particularidad y el momento de la singularidad. Para continuar con lo que dijo la compañera, está también la evaluación y pensamiento de la simplicidad, que conlleva obstáculos que constituyen sus propios pilares. Este paradigma de la simplicidad se enlaza con el positivismo si lo planteamos para pensar y realizar evaluaciones. La forma de llevar a cabo la evaluación tiene una relación directa con las funciones que se pretende que se cumplan en la institución educativa y en la sociedad. Y si les digo que la complejidad es propia del acontecimiento, ¿qué podemos rescatar de esto? Que la evaluación y el pensamiento de la complejidad es propio de los acontecimientos sociales, o sea, es todo lo que pasa en una sociedad. Eh, Bien. Ahí está la evaluación y la diversidad. Se sostiene sobre una lógica accesible que posibilita pensarla como un espacio donde todos tengan acceso, no solo físico, sino universal a la información, al conocimiento y a la socialización. También está la evaluación y puesta en valor, que consiste en un proceso que deriva en la puesta en valor, en la inscripción de aquello que se pretende evaluar en un contexto que lo da sentido. Bueno, para seguir entendiendo la evaluación auténtica, vamos a dialogar un poco sobre la evaluación desde la complejidad. Cuando se evalúa desde el paradigma de la simplicidad, se tiene en cuenta no solamente al alumno y perdón, repito, se tendrá en cuenta solamente al alumno y sus procesos de aprendizaje, tratando de dejar por fuera eh, muchos argumentos de las causas de dicha producción. Bueno, si pensamos desde la complejidad, esto como que se intensifica al momento de considerar las múltiples dimensiones de análisis. ¿Qué podemos agregar a esto? Si evaluamos desde el paradigma de la simplicidad, solo se percibe eh, parte de los acontecimientos que se evalúa. Por ende, si se desconocen las causas y solo se actúa sobre el resultado final, se podría pensar que las intervenciones del docente podrían llegar a resolver las barreras cuando se presentan. Bien. Es necesario no limitar la evaluación del trabajo del docente aislado. La complejidad propia de los acontecimientos propone realizar no solamente un análisis único que el docente tendrá que hacer en el aula, sino también un trabajo grupal. Y si nos situamos en el paradigma de la complejidad como un posicionamiento para el análisis y la interpretación de los contenidos, ¿a qué refiere cuando dice análisis? Hace referencia a acontecimientos sociales como la evaluación del aprendizaje, la violencia o acontecimientos complejos que tienen una participación activa a lo largo de un proceso. Para comprender el paradigma de la complejidad hay que saber que hay un paradigma de simplicidad también. Ese paradigma de simplicidad nos ha atravesado simbólicamente y constituye uno de los rasgos fuertes de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias por sus enriquecedores aportes sobre los diferentes afectos que van, aspectos que van formulando el concepto de evaluación auténtica. Espero sea una herramienta más para la comprensión de nuestros oyentes. Gracias y hasta la próxima.